Pirandello Formación patrocina la entrevista. Buenas noches, bienvenidos. ¿Nos quedan cuántos miércoles? Dos, ¿no? Dos. Nos quedan 2 miércoles, pero 2 miércoles y unas semanas de traslados que yo he estado haciendo cálculo y creo que descanso este fin de semana y ya no vuelvo a descansar hasta que sea lunes de Pascua. Con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión del mundo. Buenas noches, bienvenido. Me acompañan en este viaje, señor Moraleda. Que no falte nunca la queja. Por lo menos las ganas de quejarnos. No, sí, yo estoy contenta, pero estoy haciéndome yo también un pensamiento de decir, chica, hay que trabajar. Está haciendo introspección. Sin escaletas, también hay que decir. También, a ver si, en fin. Buenas noches, señor Marmolejo. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Tenemos un programa lleno de arte. Mucho arte, como hemos estado diciendo en redes sociales. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, como solemos hacer siempre. Vamos a terminar con José Martín España y con Enrique Bravo. Vamos a hacer una especie como de tertulia sobre arte. Vamos a hablar también de los carteles que ha hecho Martín y vamos a hablar de arte un poquito en general. Vamos también a tener a José Luis Puche, que es un reconocido pintor, artista, y además que es amigo nuestro y nos encanta tenerlo aquí porque aprendemos muchas cosas de él. Vamos a tener, creo que es la primera vez que lo tenemos. Sí, hemos estado detrás de él un tiempo, o sea, nos ha costado, lo suficiente. Nos ha costado, que sí. Pero bueno, venga, estupendo. nos alegramos muchísimo de tener a Manuel Mendoza, una de las instituciones del bordado yo creo que en Andalucía es de los bordadores más cotizados y de los que más obras ha realizado. Y para empezar, pues tenemos aquí a un señor que tampoco no es que se quede a la zaga, de luego. Es otra disciplina, pero el muchacho yo creo que vale. Buenas noches, Juan Vega. Encantado. Le he preguntado antes de entrar Sí. Que si tiene mucho trabajo. Dice que está un poquillo agobiado. ¿Quién en esta época no está agobiado? Bueno, la verdad que todas las cuaresmas pasa lo mismo. Yo intento mantener un nivel de trabajo alto durante todo el año, pero al final siempre, pues bueno, es verdad que en esta época pues llegan las entregas y hay que cumplir con los plazos y siempre pues está ahí un poco el nerviosismo, las horas de más, pero nada, al final pues lo salvaremos todo y por supuesto pues entregando piezas y obras de la máxima calidad. Piezas como la que hemos visto que has entregado, ese sayón, la Hermandad de Zamarrilla, ¿ya solamente quedan 2 por entregar? Sí, quedan 2. Bueno, es un proyecto que me ilusiona mucho, en el que estoy poniendo pues todo lo mejor de mí, todo lo que puedo. La cuarta figura es la que estrenó la Hermandad esta cuaresma y nada, pues poco a poco el conjunto va creciendo y esperemos que se concluya pronto. Es el segundo grupo que tienes aquí en Málaga, si no me equivoco. Sí. Exactamente, junto con el de Azote. ¿Qué pasa con los titulares? Bueno, está claro que es complicado. Es decir, hacer una imagen titular, pues hay muy pocas oportunidades. Y bueno, yo siempre digo que mi taller está ahí para lo que surja, ¿no? Y bueno, la verdad que tampoco me quejo, ¿no? Porque estoy muy agradecido de todas las cofradías, hermandades que cuentan conmigo. En la mayoría de los casos, cada vez que hay que hacer alguna obra en la ciudad, pues se pega a mi puerta. Eso y evidentemente te iba a decir que independientemente de la obra religiosa, tienes una obra civil importante. Sí, claro, pero que además que quiero decirte que para bien casi siempre estoy involucrado en los nuevos proyectos, o por lo menos se me piden presupuestos, se pega a la puerta, como te digo. Entonces, bueno, pues hay veces que las cosas vienen a mi favor y otras que no. Entonces, bueno, pues hay que convivir como ya digo, con el éxito y con el fracaso. Hay que intentar, bueno, llevarlo de la mejor manera. Juan, buenas noches. Buenas noches. Vecinos, que somos vecinos. Yo siempre, cuando hablo con artistas, siempre les pregunto cuáles son los referentes a los maestros. En tu caso, ¿cuáles han sido tus referentes o maestros? Tú tienes tu propio estilo, lo estás buscando, tu propio estilo, pero ¿cuáles han sido tus referentes o maestros a lo largo de tu bagaje artístico? Bueno, son muchos, las referencias son inabarcables. Sí que es verdad que yo recuerdo, te puedo contar desde que era un niño prácticamente, sí, desde que empecé a tener mis primeras inquietudes artísticas, pues me fijaba en las primeras revistas de Semana Santa, en las primeras saetas. Entonces
ahí al principio pues tenía, ¿qué te digo yo? Pues me iba un poco por los más cercanos, pues me gustaba Luis Álvarez Duarte, Buiza, bueno, lo más cercano, digamos, ¿no? O por lo menos los autores que han sido los principales imagineros que han llenado, digamos, el último ciudad. cuarto de siglo, ¿no? Efectivamente. Conforme he ido avanzando, pues también he ido estudiando, formándome. Ahora ya los referentes se me van, porque ahora ya pues me fijo en Grecia, en Roma, por supuesto pues en el Renacimiento, en el Barroco. Estoy intentando, digamos, encontrar mi personalidad, algo que he intentado siempre desde el minuto uno que empecé a trabajar. Es complicado encuadrarla, pero seguramente estaría cercana al naturalismo en la imaginería, ¿no? No tanto al realismo, sino al naturalismo, diría yo, ¿no? Intentar beber de las fuentes clásicas, que es lo que hago. Ahora pues no me olvido de los grandes maestros del barroco sevillano, como pueden ser Roldán, Mesa, Martínez Montañés, pero también me voy a otras escuelas y tengo muy en cuenta a Juan de Mesa, Fernando Ortiz, pero luego también todo esto me lo llevo a la escultura del 19 y me gusta Mariano Benlliure y las corrientes más vanguardistas como José Capú, en fin, que por eso digo que intento nutrirme de todo ello y a partir de ahí pues hacer una imaginería, como yo digo, pues del siglo XXI. Es decir, soy un imaginero, un escultor que está trabajando, que bueno, que de alguna manera también tenemos que aportar nuestro granito de arena. Es muy complicado hacer algo totalmente nuevo porque en el arte prácticamente está todo inventado, pero sí, bueno, pues dejarme un poco influenciar por todo lo que veo a mi alrededor. Hoy en día también, pues bueno, todo lo que ha supuesto en las últimas décadas el Internet, que prácticamente pues tenemos esculturas de Centro Europa. Ahora, por ejemplo, pues estoy últimamente investigando mucho sobre el barroco alemán, pues todos esos retablos tan potentes que con estuco dorado, pues todo eso me está influyendo últimamente. En fin, voy navegando y intentando encontrar mi camino. De todas las partes que lleva un proceso de la imaginería, no te voy a decir ahora, cuando empezaste, ¿qué era lo que menos te gustaba y que con el tiempo has descubierto que sí te gusta? Porque claro, las personas vamos cambiando y llega un momento de esto no me gusta hacerlo y de repente te descubres que, oye, pues además es que se me da bien. Bueno, ¿te refieres a los procesos escultóricos? Bueno, son muchos los procesos escultóricos. Donde todo escultor te va a decir que realmente disfruta mucho es con el modelado en barro, porque el barro es un material que es muy expresivo. Entonces, con 4 pegotes, diciéndolo de una manera un poco coloquial, te permite, digamos, expresar lo que tú quieres, ¿no? Yo te puedo decir que yo puedo ser capaz en pocos minutos o en pocas horas de esbozar un rostro. Tenemos uno de los vídeos. Claro, ahí puedes ver un poco como digamos, un material que te permite mucha fugacidad, digamos. Entonces, bueno, pues en poco tiempo puedes expresar lo que quieres o lo que sientes. Luego, la imaginería conlleva una serie de procesos mucho más arduos, más lentos y más tediosos, como puede ser, por ejemplo, el estucado, que es una parte primordial. Pero vaya, esa, por ejemplo, es de las partes que cada vez le doy mucha más importancia, a sabiendas de que es muy engorroso, porque la madera hay que tratarla, hay que aplicar una serie de yeso y de estuco. Todo esto luego hay que lijarlo, dejarlo totalmente apomazado para, por último, aplicarle la policromía. ¿Cuántas manos le puede echar, por ejemplo, a una obra de estucado? Pues depende, porque cada maestrillo tiene su librillo. Normalmente cuando son obras que van a ir doradas o estofadas, que conllevan luego la preparación para la lámina de oro, pues esas piezas pueden tener en torno a 6 manos de estuco. Con lo cual, este mismo rostro que estamos viendo en pantalla se emborriza, digamos, o se embota. Con lo cual luego hay que volver a retallar todo lo que has hecho antes en la madera. Cuando son para policromía al óleo, pues a lo mejor estamos en torno a 3, 4 manos. Y bueno, y luego también siempre digo que cada obra es un mundo y cada obra pues requiere una dedicación, y el aprendizaje es constante porque cada día descubre una forma nueva, una manera de hacer las cosas, y bueno, pues
en eso es lo que... En proyectos Dan que son... ganas de irse al taller. Sí. Dice, dame una brocha que yo haré algo, aunque sea barrer el suelo. Lo haremos, lo haremos. En los procesos que son tan largos, por ejemplo, yo que sé, un grupo escultórico, ¿no? Que son como el de Zamarrilla, que son muchas piezas, ¿cuánto tiempo más o menos tenéis previsto para entregarlo todo? Bueno, es complicado valorarlo, pero está claro que una obra tamaño natural de un sayón, por ejemplo, pues seguramente el tiempo de ejecución estará cercano a los 3 o 4 meses, con lo cual a lo mejor en un año sería capaz de abarcar la ejecución de 4 o 5 esculturas de ese tipo. Pero no haciendo nada más. No haciendo nada más, claro. Por Además, ejemplo, funciona un poco de la economía de la cofradía. Que te diga, vamos evidentemente, haciendo. claro. Es que, por suerte o por desgracia, pues los proyectos van avanzando y está claro que, pues, que la economía es la que manda. Yo recuerdo cuando en el año 2012, cuando me encargaron el grupo escultórico de Azotes, pues ahí, bueno, pues había mecenas y personas que se hicieron cargo del tema, y aquello pues yo lo abordé en torno a año y medio de trabajo y prácticamente no pude coger nada más, estaba totalmente centrado en la elaboración de esas obras. Claro, no, venía a preguntarte, porque como estabas diciendo que estás en constante aprendizaje, si en un proceso tan largo tú empiezas con una idea, vas entregando imágenes y tal, cuando vas avanzando, si llega un momento que miras atrás y dices, esto lo hubiese hecho de otra forma, o con lo que sé ahora, a lo mejor esto lo hubiese hecho de otra forma. Yo tengo un problema, pero además yo creo que este problema lo tenemos todos los creativos, ¿no? Pues yo supongo que la persona que escribe o el que toca un instrumento, o el que canta, pues estamos en continua evolución. Es decir, yo te puedo decir que entrego una obra y cuando la miro al cabo de los meses, pues ya le veo el fallito, ¿no? Es decir, estaríamos constantemente definiendo y perfeccionando, con lo cual no entregarían nunca. Pero bueno, hay una cuestión importante, que cuando te dedicas de manera profesional, pues hay que terminar la obra y entregarla, ¿no? Entonces, bueno, tienes que decir, Ya. paro, porque no pararía nunca, no pararía nunca. Entonces, bueno, pues luego ahí pues está digamos, la evolución, y yo entrego una obra, estoy muy satisfecho, muy contento, pero luego en mi fuero interno la veo fotos, la analizo y digo, pues seguramente esto podría haberlo hecho de esta forma, de otra. Pero bueno, es una forma de... Alguien se puede pensar, estás preguntando algo que, por ejemplo, con el Cristo de la Cena, Luis Álvarez Duarte hizo un poco eso, o sea, entregó una obra de juventud en su momento, cuando abarcó una restauración, se vieron una serie de cambios que él mismo decía, es que el Luis Álvarez Duarte que está tocando esta imagen o que está restaurando esta imagen no es el mismo que el que la entrega, y esta se parece más al que soy yo ahora. Claro, yo por ejemplo, es una forma un poco de sincerarme, pero ahora pues analizando un poco la trayectoria, ya son 15 años de trabajo aproximadamente, y veo obra mía del principio que incluso yo mismo digo, bueno, pues esto es mejorable, pero bueno, es que también... ¿Qué aguanta tengo? Claro, pero es que es fruto de la evolución de un artista, con lo cual pues es fruto de ese momento, y también creo que es positivo el, digamos, encontrarme ahora en un buen momento y ver obra que hice hace tiempo y que tenía alguna carencia. Entonces, bueno, pues por ese aspecto tampoco lo veo mal, sino que, y tampoco me preocupo en mejorar las que ya hice, sino que, bueno, que ya pues se hicieron en ese momento y ahora soy capaz de ofrecer otra cosa. Comentamos, creo que fue a Manuel Jesús Roldán, que estamos viviendo una edad de oro de la imaginería, yo creo que en Andalucía. ¿Cómo es ese panorama aquí en Málaga? Pues tú eres cabeza de lanza junto con Ruiz Montes, pero ¿cómo ves el futuro de la imaginería aquí en la provincia de Málaga y yo creo que en Andalucía? Bueno, yo intento seguir un poco todo lo que se está haciendo y bueno, la verdad que me parece que es muy positivo. Como bien dices, pues bueno, el hecho de ir, es decir, los que estamos actualmente pues nos hemos ido convirtiendo de alguna manera en referencia, y aquí, por ejemplo, pues juega un papel muy importante pues la Escuela de Arte y Oficios. Vienen muchos chicos más jóvenes, vienen al taller todos los años a hacer prácticas en empresas. Tenemos como un convenio con la Escuela de Arte de San Telmo, y hay pues un montón de gente con mucho talento, y bueno, pues yo desde mi posición pues intento apoyar ese aspecto, digamos, el talento de la gente que se me acerca, y bueno, pues a partir de ahí pues ya luego cada uno tiene que ir tomando su camino. Siempre digo, no es nada fácil. Primero
empezar. Tomar vuelo es realmente complejo, pero bueno, el que tiene intención, talento y ganas, pues tira adelante. Te iba a preguntar por el futuro, me lo has medio contestado. Hace poco, bueno, este fin de semana pasado, has dado una conferencia o has participado dentro de una mesa redonda del descendimiento, Sí. hablando un poco de esto, ¿no? Del futuro y de los que se acercan. Sí, bueno, en la Cofradía del Descendimiento contó conmigo para dar una conferencia. A mí la palabra conferencia me pareció un poco rimbombante. Entonces, bueno, pues yo me apoyé en un chico de la hermandad que es historiador del arte. Entonces, bueno, hicimos una especie de mesa coloquio y nada, pues hablamos un poco, también de alguna manera expliqué un poco todos estos procesos que a veces son ajenos al gran público, y últimamente sobre todo me he ido dando cuenta que realmente a la gente le gusta mucho saber un poco la cocinilla, ¿no? La intrahistoria de los talleres. Entonces, bueno, hicimos una especie de charla aportando fotografías de obras en proceso, explicando cómo la obra nace de una idea, de un simple bosquejo a lápiz, y cómo se traduce en obra definitiva. Y bueno, pues de todo ello hablamos un poquito. ¿Tú te sientes más querido en Málaga o fuera de Málaga? Yo en Málaga me siento querido. Es decir, hay sinsabores también. Pero bueno, la pregunta típica es, ¿Málaga es madrastra para su artista? Trasladado Hay de todo realmente, porque yo me siento realmente agradecido con todo lo que las primeras hermandades que confiaron en mí fueron de Málaga. Gracias a Dios, desde que empecé, casi todos los años he tenido algo para Málaga, ya sea piezas en pequeño formato o obras más, digamos, más potentes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la verdad que no me quejo. No solo trabajo para cofradías, sino que también dentro del ámbito más social o más profano he trabajado con múltiples empresas, con entidades, haciendo desde estatuillas para premios hasta esculturas en bronce. Es decir, que realmente, bueno, pues no me siento para nada maltratado. Ya te digo que en algunas ocasiones pues me siento, es decir, yo soy el beneficiado de cara a lo mejor a algún tipo de concurso, porque hay veces que el mismo cliente hace una selección de lo que quiere y entonces pues busca, bueno, pues ¿cuántas referencias tengo aquí en Málaga? Tengo 2, tengo 3. Pues luego tienen un catálogo, entonces bueno, pues hay veces que te toca y otras veces que no. Siempre digo lo mismo, lo he dicho antes, hay que convivir con el éxito y con el fracaso. Cuando hay un proyecto que sale, que lo presento al público, que la gente te da la enhorabuena, pues no te puedes venir muy arriba. Es decir, hay que mantener los pies en el suelo. Y cuando hay un proyecto pues que por desgracia no sale o se lo lleva otro compañero, pues tampoco te puedes venir muy abajo. Hay que mantener una línea de equilibrio ahí que es la que yo sigo buscando. Es decir, no es fácil que tu cabeza esté bien, en orden, de decir, bueno, pues ni soy tan malo cuando no ha salido, ni soy tan bueno cuando tal. Entonces, bueno, yo creo que es la única forma de mantenerse en cualquier disciplina artística bien, ¿no? Y que la carrera sea de fondo. Dentro de esa evolución artística que tú tienes, ¿te gustaría implicarte ya no solamente en lo que es escultura religiosa y civil, sino, yo qué sé, pues algo más experimental, algo más no sé? Seguramente, por así decirlo. seguramente, pero además no tengo mucha prisa en eso, pero seguramente llegará. Por lo que comentaba antes, intento dejarme influenciar por todo lo que está ocurriendo en el arte, no solo en la imaginería. Entonces, bueno, pues quién sabe si ahora mismo yo lo que hago es un trabajo muy figurativo, es decir, realmente prácticamente lo que represento siempre son imágenes figurativas en las que está la anatomía, el estudio del rostro, pero no sé si dentro de 10 años voy a estar haciendo otro tipo de obra un poco más abstracta. Seguramente o no lo sé, pero no lo pienso mucho, sino que me dejo ir llevando por la influencia y por todo lo que vaya pasando. Vamos a hablar de futuro. ¿Pasamos de la iglesia al CAC? Sí, hombre, pero la abstracción yo creo que también es un tipo de arte que puede llegar en cuanto a la escultura. Y lo que te iba a preguntar, vas a hablar un poquito de futuro. ¿Qué proyectos se pueden decir que estás haciendo? ¿Y cuáles son a futuro, a 2 o 3 años que tienes en mente? Y si no se pueden decir también. Exactamente. Bueno, pues mira,
a ver, proyectos que me ilusionen y que están... Ahora mismo estoy trabajando en una imagen de San Lorenzo Mártir, Sí. que será titular de la... Bueno, para Sí. que veáis, es Cierto, decir, no, cierto. bueno, no es un titular ni cristífero ni mariano, pero bueno, es un titular y una imagen que estará en la iglesia para Viñero. Es una imagen que seguramente se bendecirá en fecha cercana al Corpus y bueno, pues es una imagen que me tiene muy ilusionado, estoy en ella ahora mismo ya volcado, ya la pieza está en madera, estoy tallando. Tamaño académico. Tamaño natural, una imagen para vestir, pero a tamaño natural. Curioso. Luego, por ejemplo, pues ahora tengo en breve, después de Semana Santa, empezaré con unas piezas para un retablo de una iglesia de Cartagena, con lo cual, pues mira, también es importante porque no solo te centras en Málaga ni Andalucía, sino que salir un poco fuera del ámbito de esta zona geográfica, pues me viene bien y además me ilusiona. Son otros... Tema Cartagena y toda esa zona de influencia del Levante Sí. También te puede servir Además, también para abrirte los Hay ojos. mucha imaginería Exacto. y entonces, bueno, pues me ilusiona mucho poder estar ahí, ¿no? Luego, bueno, pues la cuaresma pasada se presentó el proyecto de Grupo Escultórico para Exaltación, de Fusionada. No quiere decir que eso se vaya a hacer ahora mismo, ni mucho menos, pero bueno, es un proyecto que me ilusiona enormemente, porque, bueno, pues realizar otro conjunto escultórico Dentro de la misma cofradía. dentro de la cofradía, que sería un caso también un poco especial, ¿no? Pero bueno, con lo que puedo ofrecer ahora, porque esto sería un conjunto muy dinámico, con mucho movimiento, propio de la escena de la exaltación de Cristo. Entonces, bueno, pues imaginaros, si ese proyecto se hace realidad, pues sería un tiempo magnífico para yo... Con un Cristo de Buiza. Efectivamente, para yo realizarme y poder realizar una obra importante, ¿no? Y bueno, pues hay más cosas por ahí, bueno, ahora mismo... ¿Y qué vamos a ver esta Semana Santa? Que ya se ha presentado, además, por ejemplo, bueno, el Sayón lo vamos a ver, lo hemos visto, evidentemente no vas a ir a la no calle, sale, pero ¿qué más cositas tiene? Y bueno, este año, ahora mismo me pilláis, bueno, quedan 15 días para Semana Santa, pero No nos bueno, hemos dado cuenta. casi siempre. Ya sabéis que estamos hasta el último momento en los talleres y estoy terminando parte de la imaginería del Trono de Jesús el Pobre de Belén Málaga. Ellos idearon una iconografía para dotar al trono de un programa iconográfico y en ello estoy. Una escena del bautismo. Son piezas de pequeño formato, pero bueno, yo siempre intento defender esos trabajos porque no porque sean piezas de las llamadas miniaturas tienen menos... No, pero la miniatura... Ahí no se ve el preciosismo Exacto. de Bueno, la persona. ahí No, sí, es- para del trabajar yo creo que trabajar en la miniatura... Ahí es donde más tienes que Exactamente. esmerarte, bueno, en todo, ¿no? Pero en ese tipo de obras donde realmente tienes que definir muy bien, trabajar tanto la madera, los dorados, los estofados. Son piezas que luego en la calle pasan desapercibidas, pero bueno, que yo intento entregar una obra de la mayor calidad posible porque también soy consciente de que estas obras luego pueden estar en algún momento en una exposición, entonces no es aquello de hacer una obra rápido y mal, sino que bueno, todo lo que sale del taller tiene que, bueno, pues tiene que... Unos mínimos de calidad. Claro, efectivamente. Y bueno, y me ilusiona mucho y además es un trabajo magnífico que lo hago con mucha dedicación también y con mucha ilusión. Sí, que prácticamente hemos hablado casi de... Casi de todo. Casi de todo. Sí. Casi de todo. Rápido. Pues yo me he quedado con la Sí, duda. sí. Los pasos esos que comentabas que hay detrás de una obra, que le has comentado en esa mesa coloquio que tuviste el fin de semana. Bueno, pues hicimos un repaso desde lo que es la primera idea, que habitualmente la mejor forma de expresarla es a través de un bosquejo a lápiz, un dibujo. Luego llegan los modelos en terracota, que habitualmente son piezas de pequeño formato, incluso son modelos de algunas imágenes de las que estamos viendo, que son modelos que no están acabados, sino que lo único que se pretende es, digamos, expresar un poco el aire, ¿no?, de la pieza. ¿Pero esto lo haces tú por encargo o porque dices tú, vamos a sacar...? Bueno, eso fue como parte del proceso, quiero decir, obras que en estas primeras ideas yo me hago una composición de lugar de lo que voy a hacer y a la vez también muchas veces me sirve para que el cliente vea qué es lo que yo voy a ofrecerle, ¿no? Luego llega el proceso de sacado de puntos, el escofinado de la madera... ¿Qué es el escofinado de la madera? Bueno, ahí es Te lo donde, pregunto yo, que lo digamos, sé. donde se definen todos los detalles, con limas, gubias, pequeños raspines, se van dejando todos los detalles totalmente finos y delimitados, digamos. Luego llega el estucado y el trabajo de yeso, que ahí es el trabajo más engorroso, entre comillas, pero muy importante porque, dependiendo de ese acabado,
luego llega la policromía, digamos, y en la policromía es donde ya realmente las imágenes adquieren vida, ¿no? Es donde estás policromando un ojo, la encarnación de la piel, los detalles, y una imagen critífera, pues las laceraciones, los amoratados, la sangre, bueno, ahí es donde ya realmente se disfruta muchísimo realizando y donde ya la obra empieza a adquirir ya una cierta entidad. Todos los procesos se disfrutan mucho. Pues Juan, muchísimas gracias, sobre todo por esta máster que me has dado en el último minuto. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Que te veamos seguir trabajando así, que además trabajes mucho más fuera también, si hace falta. Nos ha quedado por hablar de la obra civil, por ejemplo, lo que se presentó en el cementerio de San Miguel, en fin, tenemos muchas imágenes. Que vaya todo muy bien. En Semana Santa. Ya le lanzamos la caña. Ah, vale, pues en Semana Santa te vienes por encantado. allí y hablamos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a ir ahora a publicidad, pero a la vuelta ya lo tenemos ahí esperando. Me hace muchísima ilusión, muchísima, y él lo sabe, la visita de Manuel Mendoza. Así que vamos a hablar de arte y sobre todo de todas esas anécdotas que él tiene para contar. Nos vemos en un momentito. Como le he dicho antes de publicidad, tenemos con nosotros a una de las grandes figuras del bordado de Málaga, y yo voy a sacar pecho por él, y de Andalucía. Pero antes de todo eso, y antes de sacarle los colores, ustedes ya saben quién es. Ahora, antes de presentarlo, vamos a recordarle qué es lo que tenemos en nuestra agenda patrocinada. God Art patrocina este espacio. La agenda cofrade para esta semana de Cuaresma es ensayo de Mujeres y Hombres de Trono de la Santísima Virgen del Amor Doloroso, Traspaso y Soledad de Viñeros, Pollinica, Salutación, Zamarrilla y Mediadora. Triduo al Señor del Santo Traslado, al Señor de Correonistas de la Hermandad de Viñeros y las Penas de Salesianos. Vía Crucis Claustral de Nuestro Padre Jesús de la Columna de la Hermandad de los Gitanos. Mesa redonda en torno a la figura del Santísimo Cristo de la Agonía a lo largo de la historia. Salida procesional del Carmen Doloroso. Taller infantil en la Cofradía de El Rico. Meditación teatralizada tras el triduo de la Hermandad de la Soledad de San Pablo y Santo Traslado al pie de la cruz por el grupo Teatro Escena 10 y formación sobre el misterio pascual en la Hermandad de las Penas. Bueno, pues después de todo lo que tenemos que hacer este fin de semana, que seguramente ustedes añadirán muchísimo más, porque nosotros solamente hacemos una breve reseña. Procesiones. Tengo el orgullo de tener aquí al señor Manuel Mendoza. Buenas noches. Hola, buenas noches. Manolo. Estábamos haciendo recuento y además de ser un señor bordador, 48 años vistiendo a la señora de la Concepción, ¿no? Sí. O sea que hemos echado así cálculo aquí en la mesa y probablemente sea ¿El decano? El decano de los vestidores de Málaga, seguro. Sí. Y no sabemos si decir si de Andalucía por aquello de que venga alguien y nos pegue por detrás. Pero Por ahí andará. Es posible. No ¿cómo sé. se ven las cosas ya con la tranquilidad de decir no tienes que demostrar tu trabajo porque tu trabajo lo has ido demostrando durante toda tu vida? Bueno, yo no pienso así. En cualquier faceta artística que te manifieste, sea el bordado, que es mi profesión y en mi vida, o sea, en este caso, el arreglo de imágenes, nunca estás, siempre tienes que estar pendiente de las cosas que haces. Eso de que te duerme, el que se duerme se lo lleva al río. No. Otra cosa es que tú entres en las modas, eso ya es distinto, ¿no? Eso ya es tu opción personal, que tú no quieras, que tú quieras ser clásico, quieras mantenerte. También yo tengo, en este caso, ahora mismo pues tengo una dolorosa especial de una tipología en la que yo no quiero salirme, pero siempre hay que estar pendiente de lo que hacen. Los nervios, los artistas, en este caso no me incluyo yo, los tienen siempre cuando van a salir a escena, ¿no? Aunque lleven 50 años cantando o actuando. ¿Cuándo fue la primera vez que cogiste una aguja y empezaste? Hace mucho.
Hace mucho tiempo, sí, 40 y tantos años, sí, hace mucho. Y miras hacia atrás y ves aquel Manuel y dices, ¿no he perdido la ilusión? ¿Para nada? Bueno, la ilusión es distinta. La ilusión es distinta, es muy distinta. La ilusión en un primer momento se tiene por aprender, por mejorarte, por hacer cosas, porque cuando tienes una hermandad un poco más importante te llena de orgullo. Y luego con el tiempo la importancia es el trabajo. La importancia es el trabajo, que te satisfaga a ti mismo. Eso es distinto, son ilusiones distintas. ¿Cómo llegas al bordado? Pues yo no lo sé, pero... no lo sé, yo jamás pretendí, y lo he dicho muchas veces en montones de entrevistas, jamás pretendí dedicarme a esto. Nunca pretendí dedicarme a esto. Mi profesión frustrada siempre fue la docencia. De hecho, la practiqué durante 11 años en la Escuela Taller Molinarario, de monitor. En una época que fui muy feliz porque hacía lo que me gustaba y encima daba clases, ¿no? Entonces, es mi verdadera profesión, aunque amo el mundo del bordado, por supuesto, y siempre me ha gustado, ¿no? Pero casi siempre son cosas circunstanciales, ¿no? Nadie nace diciendo yo voy a ser piloto de avión y yo voy a ser... son cosas a las que la vida te lleva, ¿no? Y en este caso me gustaba y me llevó a ello, por circunstancias. Manolo, ¿se puede decir que Málaga tiene una propia escuela de bordado? Es decir, tú eres la cabeza de lanza de los bordadores aquí en Málaga, junto con Juan Rosén, pero tenemos a Marifeli, tenemos a Salvador Oliver, tenemos a Salcedo. ¿Puede decirse que Málaga tiene su propio estilo en cuanto al bordado? ¿O bebe de otras fuentes? Yo no lo creo, porque el bordado está demasiado generalizado. Ten en cuenta, bueno, quizás me maten por lo que diga, ¿no? Pero yo creo que es casi común. No creo que practiquemos... ¿No se puede innovar, por ejemplo, en el mundo del bordado? Es que es muy difícil. Es que es muy difícil innovar, porque entre otras cosas nosotros trabajamos por encargo. Sí. Y la hermandad ya sabe lo que quiere cuando viene a encargarte. ¿Cómo vas a innovar? Innovar puede innovar a alguien que se dedique a diseñar una cosa, que la hermandad le encargue una cosa y él sea tan atrevido para innovar y que la hermandad lo acepte. Pero nosotros innovar, ¿cómo vamos a innovar? Hablando de innovaciones, por ejemplo, yo creo que la última innovación, por ejemplo, en el mundo del bordado fue, no sé si tú estás de acuerdo, el manto y el palio, por ejemplo, de la Virgen de los Negritos, que eso fue una revolución. Claro, pero eso fue hace muchísimos años. Y fue hace ya cerca de más de 50 años. Y no sirvió de ejemplo. Exacto. Y no sirvió de ejemplo. Todo el mundo lo pondera, pero nadie los quiere. Exacto. Eso era como los tinglados. Siempre se repite. Lo defendía, pero nadie quería tinglado. Curioso. Tú conociste y quisiste mucho a Lola Carrera. Yo he conocido a tanta a Lola Carrera, ¿verdad? Sí, claro, muchísimo. Claro. Tenemos una amiga común. Desde pequeño, Trini, claro. Claro, yo conocí a Lola cuando yo tenía 10 años, claro. Gracias a Lola, o Lola fue un poquito culpable de meterte en el mundillo, de vestir, de... Bueno, sí, bordar. quizás, claro. Yo, ya te digo, desde que era pequeño estaba junto a ella. Muchas veces, incluso sus familiares, sus nueras y eso, dicen, el hijo postizo de mi suegra. Pero yo nunca fui su hijo, no. Fue mi amiga, no actuó nunca como mi madre, aunque tuviésemos una diferencia de edad abismal, ¿no? Pero no, fue mi amiga. Tú me has contado a mí que hacía unas meriendas estupendísimas de lo que después fue un grupo granado de cofrades, ¿verdad? Hacía unas meriendas. Pues no lo sé, no me acuerdo. Seguramente. Ten en cuenta que he vivido tantas reuniones y tantas cosas, porque, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño las reuniones de la casa de los Navarrete, de Adolfo Navarrete y de Ana María Navarrete, donde muchos cofrades de hoy, ya de años, nos reuníamos y donde había siempre invitados. Yo recuerdo a montones de gente en su casa, Antonio Dubé, en fin, cada día había un invitado y eran unas reuniones fantásticas. He vivido muchas circunstancias, venía Juan Casielle, en fin, iba mucha gente. Yo era muy joven, pero estaba. ¿Y tú te empapabas de todo lo que decía aquello? Hombre, por supuesto, claro, por lo menos lo intentaba. ¿Qué vamos a ver? Perdona. Sí. ¿Qué vamos a ver esta Semana Santa de trabajos que hayan salido del taller? Mira, esta Semana Santa del año pasado sacamos las bambalinas de la Concepción. Este año en Málaga en concreto hemos terminado un terno para la aspiración que lo entregamos en septiembre.
la saya y el manto. Luego le hemos hecho otro manto. Actualmente le estamos pasando la saya de Elena Caro de tejido, pero no sale, ¿no? Y entonces, para Málaga no sale este año nada. Para Álora estamos realizando una saya nueva, muy bonita, con diseño de Salvador, preciosa. Estamos restaurando un manto también de un pueblo. Estamos restaurando, bueno, ya está lista la túnica del huerto de Vélez, que ha tenido un proceso arduo porque la pieza estaba alterada, cambiada de sitio, había que reconstruirla. En fin, y en ello estamos, en la entrega de esas cosas estamos. Por eso no está Salvador aquí también. Claro, entre otras cosas porque es Le mando un Cuaresma, porque es Cuaresma, Fechas malas. y el taller tiene que andar. ¿Te ha servido esa faceta de bordador, o sea, esa faceta de vestidor para el bordado y al revés? Bueno, sí sirve, sí sirve. Sí sirve porque, mira, algunas veces a nosotros nos han traído piezas, por ejemplo, tocas de otros diseñadores, y hemos dicho, esto no se puede poner, porque yo sé ponerla. ¿Me entiendes? Y el que dibuja no las pone. Y el que dibuja manto no los pone. Y hay cosas que se pueden poner y cosas que no se pueden poner. Entonces, cuando las pone y el que dibuja entiende de eso, pues se adapta fácilmente a eso. Entonces, sí te sirve, claro que te sirve. Manolo, ¿cuál es la pieza que te sientes más orgulloso que haya salido de tu taller? Muchas. ¿O cuál le tienes más cariño? Muchas. Hombre, yo creo que a la túnica del Señor del Huerto. Vale. Pero también, bueno, a una de ellas, Sí. ¿no? A la rococó. Pero yo creo que porque la hicimos con tanta ilusión, creo que eso es bueno, en primer lugar porque es para nuestro Cristo, que nosotros somos del huerto, eso empezando por ahí, ¿no? Pero luego le hicimos con esa ilusión tan grande que yo creo que aunque hayamos hecho montones de cosas, hemos hecho, fíjate, palios, mantos, hemos hecho de todo, ¿no? Pero esa pieza en concreto le tenemos un cariño especial. Y luego, pues muchas cosas de las que nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, la saya de coronación del aniversario de la Virgen de los Dolores de la Aspiración, es una de las piezas que nosotros nos sentimos también más orgullosos por el volumen, por el diseño, en fin, por la realización. La saya también del aniversario de la Esperanza, en fin, es que hemos hecho muchas cosas, hemos hecho tantas cosas que no... Y algo que os haga especial ilusión, oye, pues nos gustaría que nos encargasen algo así. No lo sé, es que lo hemos hecho todo. Yo creo que no hay un elemento de la Semana Santa que no hayamos hecho, ¿eh? Yo creo que hemos hecho todo. ¿Alguna cofradía en concreto? No lo sé, no lo sé. Vosotras que habéis tenido la suerte de que habéis trabajado para Sí, la bueno, nosotros hemos trabajado a casi, bueno, no a todas, evidentemente, pero a muchas, ¿no? A muchas. Y de fuera, y de pueblos, y seguimos trabajando para pueblos, claro, evidentemente, claro. Era la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que podemos ver vuestro fuera, en el resto de Andalucía? De pueblos, ya nos has contado, pero ¿vas a tener algo, por ejemplo, para Sevilla, para Córdoba? Porque yo sé que para Sevilla No, ahora también no, habéis ahora bordado. no. Ahora no tenemos nada, no. Actualmente no. Hemos hecho, pero actualmente no tenemos ¿Y el nada. huerto para cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar con...? Bueno, el manto ya está en marcha. El manto está en marcha, el manto está semidestruido, está desarmado y está en marcha y las piezas están algunas ya en restauración. El trabajo es arduo, desde luego, ¿no? Es largo, pero en fin, en ello estamos y... ¿Cómo se coge? A lo mejor para ti es de lo más normal del mundo, pero un manto con tantos años, con esa devoción, con esa característica de ese olivo tan tremendo, un manto que nada más que verlo dice, es ella, es inconfundible. Esa responsabilidad que encima que tú, que tienes la suerte de vestirla, dices, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y lo tenías claro, lo tienes antes de... Sí lo tenemos claro, Lo único que pasa es que cuando empiezas a desarmar dices, ¿dónde me he metido yo? Eso sí, pero sí. Hombre, con mucho cariño, es un trabajo difícil porque el manto está deteriorado, bastante deteriorado, necesita una restauración de un porcentaje alto y entonces, pues... Claro, el tiempo no lo sabemos. El tiempo no lo sabemos. tiempo es lo de menos. Lo único que queremos es que quede bien, ¿no? Y cuando esté, pues está. Ya está. Como Miguel Ángel le dijo a Julio II, ¿no? Está cuando esté. Al igual que en imaginería, cuando se hicieron restauraciones y tal, hubo una época que bueno, se cometió alguna que otra tropelía. ¿En el bordado pasa lo mismo? Sí, claro, en todas las cosas. ¿Se han hecho muchas tropelías? Claro, en todas las cosas.
todas las cosas. Pero él es un caballero y no te va a decir. No, cuándo no iba a se va decir, tropelía. no, no, ¿quién? Nunca. Pero claro, como todo, como se estropearon imágenes, como todo, es normal, ¿no? Algunas se pintaron sin tenerla por qué pintar, y los bordados también se tocaron a lo mejor mal, y bueno, tampoco había unas piezas tan importantes que estropear, vamos, no se perdió tampoco gran Pues cosa. tampoco sí, había poca porque con los años 30 se perdió mucho. Manolo, ¿con qué técnica te sientes más cómodo? ¿Cartulina, la hojilla, cetillo? No sé, porque yo prácticamente no me dejan de bordar porque siempre estoy preparando y me cabreo en el taller y digo yo, ¿por qué no me dejáis sentarme? Pero ¿cuál es tu técnica favorita? ¿La que le tienes cariño en ese No, sentido me da cuando igual. te pones delante del bastidor? No, me da igual, me da igual. Me gusta mucho tejer, Sí. sí, me gusta mucho tejer. ¿Y el bordado, por ejemplo, en seda? El bordado en seda es más adaptable a gente que dibuje, ¿me entiendes? No es que no lo haga, lo hago también, Sí. ¿no? Pero él tiene que estar más dibujado, el bordado en seda es más de gente que dibuje. Curioso. Sabe más la sombra, conoce más la sombra. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa y ahora seguimos hablando contigo y nos vamos a ir a ver un reportaje que hiciste tú, ¿no? Sí, ahora 15 días estuvimos en el taller Godard en la avenida Gálvez y Nachero para una demostración de un nuevo capirote. Bueno, lleva ya unos cuantos años un capirote microperforado, que es una maravilla, y yo recomiendo a todos los telespectadores que salgan de Nazareno que lo utilicen porque es que apenas pesa. Y Pues encima venga. yo lo probé. Vamos a verlo. Muy buenas, hoy nos encontramos en la tienda Godard en la avenida Gálvez y Nachero y vamos a entrevistar a Enrique, su dueño, para que nos hable de una novedad para la Semana Santa de 2023, como son los capirotes microperforados. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es la novedad que nos va a presentar este año Godard? Este año Godard, bueno, llevamos ya desde 2019 poniendo este tipo de capirote. Sí. Tipo de capirote que es mucho más ligero que el tradicional de rejilla, Ujú. que su nombre lo dice, ¿no? Microperforado, porque tiene unas pequeñas perforaciones que hace que transpire un poquito mejor, que es mucho más ligero, más flexible, porque no... ¿De qué material está hecho? Está hecho como una especie de goma espuma. Foam, ¿no? Sí, unos foam así parecidos. Ajá. Luego lleva una banda aquí que empapa bastante el sudor. Tiene la misma característica que el resto de los capirotes, que llevan esta especie de tela aquí, que después se hace como un gorrito para que Sí, sí, descanse en la cabeza y no solamente se lleve con la frente como se llevaba antiguamente el de cartón, que hacía más daño y más... Este es mucho más ligerito. ¿Todavía sigue el capirote de cartón? En algunos sitios siguen poniendo capirote de cartón. El capirote de Pero cartón es un poquito ya- incómodo en el sentido que un día de calor, por ejemplo, Sí, se te puede, el sudor se va se puede arruinar. deshaciendo y se abre y yo lo sé porque he llevado capirote de cartón, o sea que me lo sé. O sea que el futuro, aparte El del de futuro, rejilla, aparte del de el rejilla, rejilla en que es el mayoritariamente lo tradicional, lleva que mayoritariamente lleva ahora mismo todo el mundo, Sí. o casi todo el mundo. O también hubo hace años unos de plásticos que eso eran horribles, Sí. que eran... Y tienen que dar también mucho calor. Muchísimo calor. La gente los perforaba, le hacía sus boquetitos y demás, luego salió esto. Este también está bastante bien a la hora de llevarlo, sobre todo este para los terciopelos que van bordados y demás, este va mucho mejor. Sí, sí, sí. Y este, pues, para la gente que empieza a llevar, los niños sobre todo, que empiezan a llevar capirote para que no le moleste, no... ¿Tiene mucha demanda este capirote? Sí, sí. Y es muy sí. conocido. Ya Ya conocido en empieza, el mundo ya empieza a cofrade. ser conocido. Como digo, en el año 2019 empezamos a poner los primeros, que yo lo traje como experimento, digamos, digo, a ver qué tal funcionan y demás, según me lo habían dicho, que estaban bastante bien. Y el primero que puse fue una chica que iba de mayordomo en esta de Llagas y Columnas, que tenía entonces un recorrido... En Miraflores. En Miraflores, exactamente, tenía un recorrido bestial, y la pobre venía diciendo que estaba harta del capirote de cartón, Angelito. que no podía, que tal y cual, que a ver si le podía hacer algo para... Bueno, vale, pues mira, yo te voy a poner esto. Ahora, tú me tienes que decir cuando termines la procesión si te ha ido bien. Sí, o no te una ha ido especie bien, como de testeo. Una especie de testeo, exactamente. Yo te voy a poner esto, vamos a hacer la prueba a ver qué tal te va. Terminó la procesión y a los 2 días me aparece por aquí. Mira, que ha ido fantásticamente bien, que no se me ha movido el capirote, que no he tenido que... Claro, un mayordomo tiene que estar arriba y abajo por la Exacto. procesión, controlando y demás. Entonces esta chica venía... Pues, Es decir, que el boca a boca ha sí, funcionado. sí, no, ha funcionado bastante bien.
Y la verdad es que mucha gente viene, no, quiero el microperforado. Fantástico. Bueno, pues encantado de dar tu conocimiento sobre esta novedad, entre comillas, desde 2019, y yo creo recomendar a todos esos nazarenos que van a salir esta Semana Santa, que vengan aquí a agotar, tanto aquí en calle Galvez Ginachero como allí en la barriada de La Paz. En la barriada de La Paz, que también tiene... Allí muy cerquita de la parada de taxi, allí está la pues otra tienda. En estas dos tiendas también pueden preguntar por estos capirotes microperforados. Bueno, pues después de esta pausa para ver las nuevas técnicas en capirote, que no son nuevas, que como nos ha contado Curro, desde hace 2 o 3 años retomamos esta entrevista con Manuel Mendoza. Le hemos preguntado antes a Juan Vega si ve futuro en el tema de la imaginería. ¿En el bordado hay futuro? ¿Hay quien te llama para preguntar, yo quiero aprender o quiero hacerlo? Es que el aprendizaje actualmente es muy difícil. Nadie puede estar en un taller si no está asegurado. El problema es tener a alguien que le pase algo, que se corte, que se caiga, que es imposible. Eso no puede ser. A través de las escuelas talleres, pues sí, aprendieron gente. Yo, como ya he dicho antes, estuve 11 años dando clases en la catedral, en la escuela taller de la catedral, y de hecho yo creo que, no sé si el 80 o el 90% de los bordadores jóvenes que hay actualmente son alumnos míos. ¿Por qué aquello se acabó y no se volvió a retomar? Eso ya son problemas políticos. Yo exactamente no sé por qué, pero como también eran dineros europeos y no lo sé. Yo en realidad no sé. ¿Y con eso no estamos perdiendo una serie de oficios? Oficios, sí, profesiones. Verá, también tenía su pro y su contra, porque el alumnado no siempre era el apropiado, porque el alumnado te lo mandaba el SAE y entonces el alumnado tenía puntuaciones por muchísimas cosas, entre otras cosas por fracaso escolar, por la familia desestructurada, en fin, por muchas cosas. Entonces, claro, a lo mejor iba porque tenía que ir, pero no era el personal tampoco adecuado. De ese personal, a lo mejor entresacaba algo, como efectivamente también entresaqué cosas, ¿no? Pero que es difícil porque lo primero que tenía que tener era vocación. Claro, y esa vocación no... Cosa que lo normal era que no tuviese nadie que estuviera... Entonces las escuelas taller, para mi opinión, no desde el punto político ni desde el punto que lo veían quien organizaba eso, estaban mal dirigidas, porque no se necesitaba ninguna cualidad artística para entrar, ni en vidriería, ni en orfebrería, ni en bordado, ni en nada, cuando no, ni le interesaba ni nada, estaban conducidos por el SAE, ¿entiendes? De esos alumnos, ¿hay alguno que tú digas, estoy súper orgulloso de que Hombre, yo estoy muy contento con Samuel porque es una persona que con mucho esfuerzo está despuntando, está trabajando mucho. Lo tuvimos aquí, ¿no? Está trabajando mucho y yo aparte lo quiero mucho. Es muy buen niño. Lo queremos mucho, vamos, Salvador y yo lo queremos mucho. Pero es muy buen niño. Es muy buena persona, es una persona muy trabajadora. Cosa indispensable en este oficio y muy importante, porque si te levantas del bastidor, el bastidor está igual cuando te sientas. Todavía no se cose solo. No cose solo. Entonces, yo llevo muchos años y me levanto a las 6 de la mañana y me voy del taller a las 9 o las 10 de la noche. El taller no anda solo, anda porque tú estás en el bastidor. Entonces, ¿y se valora todo ese esfuerzo que se hace? No todo lo ese creo, trabajo también no lo creo. Pero bueno, tampoco importa, ¿no? No lo creo. No. El esfuerzo no se valora nunca. Se ve la obra y todo el mundo se permite luego decir, me gusta, no me gusta, está bien, está mal, está torcido, está derecho. No. Los que no hacen nada siempre me van. Totalmente. ¿Y están las hermandades suficientemente formadas para valorar? Ni lo están ni lo estuvieron nunca. O sea, que hacen falta un asesor artístico, por ejemplo. Me da mucho miedo los asesores artísticos. Bueno. Siempre he tenido terror a los asesores artísticos. Porque ¿quién nombra al que nombra asesor artístico? También, tienes razón. Y después cuando se va, se queda el asesor artístico ahí libre. ¿Con qué criterio también se elige? Exacto. Entonces, claro, a ti te nombra un asesor artístico, pero ¿quién te nombra y por qué? Porque familia, un cuñado. Eso, a mí me dan miedo los asesores artísticos, ¿eh? Porque además pueden, por capricho, derivar las hermandades, ¿no? Manolo, ¿cuáles son o han sido tus referentes en el mundo del bordado? ¿Quiénes han sido tus maestros? Cualquiera que lo haga bien. Nosotros, desgraciadamente, pues
En los años 70 aquí tampoco había mucha gente bordando, ¿no? Sí. Yo siempre veía Madre Patrocinio, yo además nací al lado del convento de San Carlos y tenía mucha familiaridad en el convento porque yo además de pequeño pues entraba en el convento porque llevaba los paños de altar de la Esperanza a lavar, llevaba todas esas cosas, entonces era el niño que llevaba las cosas y claro, todas las monjas me conocían muchísimo, ¿no? Y yo entraba en el taller y bueno, era muy familiar. Yo nunca cosí en el taller, cosí al final para ayudarle a ella a cerrar el taller, pero para ayudarle a ella. Pero bueno, que no cosiese nunca en el taller no quiere decir que no me guiase, que no viese las cosas, que no comentase las cosas. Y bueno, Madre Patrocinio fue la que me inició en esto, la que me enseñaba, nosotros le enseñábamos fotos y luego evidentemente uno tiene los ojos abiertos al mundo, ¿no? Aparte de todo, también hemos tocado muchas cosas de Leopoldo Padilla, que yo siempre digo que me enseñó a bordar estando muerto. Porque de ver las cosas, pues claro, de pasar sus cosas, pues también fue un... Leopoldo Padilla tuvo gente muy importante en su taller en el tiempo, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con su obra ni muy de acuerdo, pero vamos. Entonces tiene cosas meritorias y luego tuvo gente de un nivel alto, ¿no? Trabajando con él, estuvo Carmen Martín Cruz, estuvo Conchita Fernández del Toro, en fin. Vamos, que hay gente con un nivel muy alto. Curioso. Y entonces muchas veces digo yo que Padilla nos enseñó estando muerto. Pero bueno, aparte de todo, lo que hay que estar es abierto al mundo, ¿no? Nosotros hemos viajado por muchísimos sitios, hemos visto muchísimo bordado en Europa, en todos los sitios. Magnífico, cosas magníficas. En Italia hay cosas maravillosas, en Austria, en cualquier lado. La misma cama de María Teresa, la emperatriz de Austria, que está en Schönbrunn, es una maravilla, ¿no? La cama, la colcha y todo aquello que tiene, ¿no? Hay muchas cosas bonitas en muchos lados. Sí. Pues Manolo, muchísimas gracias. Dale un beso a Salvador de mi parte, de parte del equipo. Que es lo que queda de Cuaresma, lo acabéis pronto. Es una horita que corta, yo ¿no? os veo el domingo, o sea, una horita corta, yo os veo el domingo detrás de la señora, que siempre Sí. vais detrás de ella. Sí, Y en el traslado. Y en el También, sí, también. ellos no sé, pero son de los que se ponen detrás, Sí, cosa sí, que sí, es sí. muy Quiere meritoria. agradecer. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Y que salga todo perfecto y que sigamos trabajando. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos con un pintor, José Luis Puche. Ah, mira qué bien. Como le hemos dicho antes de publicidad, del bordado vamos a pasar a la pintura, porque el programa va de arte. Pero antes nos vamos a llegar hasta Antequera y vamos a ver qué es lo que tienen preparado para este fin de semana, que seguro que tendrán el doble de cosas que nosotros. En Antequera, la Cofradía de la Soledad continúa con la celebración de su triduo durante este jueves y viernes a las 8:30 de la tarde en la Iglesia del Carmen. Este viernes, previamente a las 7:15, su grupo joven ha organizado rezo del Vía Crucis por el interior del templo. La Archicofradía de Abajo celebra su triduo desde este jueves hasta el sábado, cada día a las 8:30 de la tarde. Además, este sábado a las 12 del mediodía se expondrá el Santísimo Sacramento y ya quedando expuesto durante toda la tarde en la iglesia de Santo Domingo. Y la esclavitud de Nuestra Señora de los Remedios, patrona mariana de Antequera, celebra función en honor al Cristo del Perdón y Suertes y Nuestra Señora de las Lágrimas, este sábado a las 8 en la iglesia de los Remedios. Y este domingo a las 12 del mediodía, pregón del Lunes Santo de la Archicofradía de Estudiantes en la iglesia de San Francisco a cargo de Augusto Pansar. Pues como le hemos dicho antes de irnos a Antequera, nos acompaña esta noche José Luis Puche. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Raquel. Me encanta tu cazadora. Del sombrero ya no hablamos, pues te lo voy a quitar ahora cuando ya te vayas. Que no, yo sea tonta de los sombreros. Ah, pues nada, yo te lo presto. ¿Podemos intercambiar? Ah, Tengo claro. 2 o 3. ¿Sí? Tengo unos cuantos. ¿Unos cuantos? Uf, no sé, unos 30 o así. No te exagero, ¿eh? ¿Cómo me ganan? ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Bueno, hablar de ti en cuanto a pintura no nos podemos quedar solamente en la parte religiosa o en la parte cofrade, porque realmente eres una figura internacional, pero sí es verdad que últimamente cuando hemos coincidido nos hemos puesto a hablar de cómo hemos visto otras pinturas. ¿Cómo ves en general ahora mismo Málaga y la pintura? Ya no te estoy hablando solamente del ámbito cofrade.
Tú dices en líneas generales, ¿no? Bueno, a ver, Málaga ha irrumpido en el panorama, sobre todo museístico, ¿no? A nivel nacional e internacional, sobre todo con la presencia del Museo Picasso Málaga, también el CAC Málaga, que ha traído muchísimos artistas internacionales, y sobre todo ahora el Museo Picasso, ¿no? Que es el que más, digamos, arte internacional y del bueno está trayendo. Yo creo que todo eso al final cala en la ciudad, o sea, no solamente en la gente de la ciudad de Málaga, sino también en los artistas que se convierten, estos artistas que vienen en referentes del propio arte. O sea, que estamos alimentando un futuro. Yo me gustaría pensar que sí, que es así. Vamos, todo artista necesita siempre un contexto. Y Málaga hasta el 2000 prácticamente no tenía contexto. Ahora sí lo tenemos. Entonces, no sé, aquí hay historiadores del arte. Sabemos que Miguel Ángel quizá no hubiese sido Miguel Ángel si no hubiese nacido en la Florencia que nació con los Medici. Y Picasso, si no llega a estar en París, posiblemente no hubiese sido el Picasso que nosotros conocemos. Entonces, ¿por qué no Málaga a lo mejor está también creando un nicho importante de artistas? No, no, es que Le ha hablando... pasado la bola, te han quedado. Sí, no, colgado. me ha quedado porque hablar con José ¿Ha hecho Luis referencia al historiador? Sí, Te hombre. paso y ya la retomo. No, hablar de José Luis Puche, hablar una de las figuras clave para entender, yo creo que este primer cuarto de siglo, más o menos, en cuanto a la pintura malagueña. Y una de mis preguntas que siempre lo hago yo a los artistas es ¿cómo es enfrentarse al lienzo en blanco? Sí, es... a veces, mira, a veces es un conflicto, ¿no? Porque, claro, tú puedes tener una idea y cuando tú tienes una idea tienes que trabajar el cómo la vas a plasmar, ¿no? Siempre el trabajo del artista yo creo que es primero mirar, observar, analizar y por último ya interpretar y ejecutar. Esos son los pasos, digamos, necesarios. Claro, cuando el lienzo está en blanco, claro, se produce ese conflicto, ¿no? De a ver qué llevo al lienzo. Y yo siempre lo digo, y esto hago referencia a una cosa que me dijo el gran maestro Guillermo Pérez Villalta, que tuve una conversación con él, fue escueta, no fue muy extensa, pero él me dijo una vez que el lienzo es un lugar sagrado, o por lo menos para mí, en este caso para mí el papel, ¿no? Es un lugar sagrado. Entonces todos los elementos que vayan a un cuadro deben de ser dignos de estar en ese espacio. Si no lo son, pues claro, ahí es cuando ya empieza a flaquear lo que nosotros llamamos si es arte o no es arte. ¿Pecamos mucho de horror vacui en ese sentido? Si nos referimos a la cartelería, totalmente. Es un error constante. ¿El menos es más? Totalmente, siempre. Siempre el economizar en los recursos nos va a llevar a una garantía de éxito casi segura. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces, pues claro, los artistas no se plantean, a ver, lo hablamos un día, ¿no? Si tú tienes 20 ideas para llevar a un cuadro, no metas las 20 ideas dentro del cuadro. Es un error, tienes que analizarlo. De las 20 analiza y quédate con 10. Y después de las 10 pasa un proceso de quédate con 3. Y de las 3 quédate con 1 o con 2. Y ya está, no necesitas más. Yo me acuerdo del ejemplo que pusiste cuando estabas estudiando, que te pidieron un resumen. Sí, es verdad. Sí, estaba estudiando en Roma, estaba estudiando un doctorado, ¿no? Y me encargaron una tesina sobre una de las obras cumbres que hay en Roma, ¿no? Que es las pinturas del Padre Pozzo en San Ignacio de Loyola. Claro, yo cuando me dijo tesina, eso me sonaba algo muy extenso. Y claro, yo ahí hice un despliegue brutal, ¿no? Presentaste un tochaco. Pues claro, porque me leí 20.000 libros sobre las pinturas y claro, y hice desde un análisis iconográfico, iconológico, pictórico, en fin, todo esto. Y cuando yo se lo enseñé al profesor, que era pues como esto más o menos, ¿no? O sea, tendría como 30 páginas así, el profesor me miró y me dijo, ¿esto qué es? Y claro, yo le dije, pues es lo que usted ha pedido, una tesina. Dice, no, querido, aquí una tesina es un folio. Y digo, pero yo no puedo resumir estas pinturas en un folio. Una recensión. Claro. Y porque en España sí es así. En España sí nos lo piden. Exacto. Pero en Italia no. En Italia la universidad funciona distinto. Entonces, claro, para mí fue un ejercicio, pero muy ilustrativo de qué es lo que hay que hacer. Es decir, es como si te piden que resumas una película en 2 palabras, ¿no? Tú dices, es imposible, pero si lo logras, realmente haces una obra maestra.
No, casi es un ejercicio periodístico. Al fin y al cabo, tú tienes que extraer de la realidad aquello que sobresale o que es sobresaliente o que realmente es importante. Muchas veces, lo hablábamos ese día con respecto a la cartelería cofrade en general, que quizás nos perdemos demasiado a lo mejor en eso, vamos a representar toda la Semana Santa. Pues no hace falta que la representes toda. Hay cosas que te puede... O sea, si cojo un elemento que a lo mejor que con eso pueda llegar al gran público representando todo lo que es la Semana Santa sin tener que poner trono, iglesia... Totalmente, absolutamente. Por cierto, teníamos anunciado que en esta mesa nos iba a visitar Julia Santaolalla también, iba a entrar por Skype, la pintora que ha realizado el cartel de la Hermandad de Estudiantes, pero al final pues ha tenido que ir al dentista y bueno, cosas que pasan. Habrá muchísimas más oportunidades o por lo menos intentaremos buscar esa oportunidad. ¿Qué te ha parecido la obra de Julia para Bueno, Estudiantes? a mí me ha parecido maravillosa, es el claro ejemplo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, es verdad que la Semana Santa, en todas las Semanas Santas, ¿no? Tienen una cierta querencia a la barroquización y demás, pero esto tiene un trabajo de depuración, ¿no? Y creo que Julia Santaolalla lo muestra a la perfección lo que tiene que ser una depuración y enfrentarnos a algo tradicional desde un punto de vista totalmente contemporáneo, ¿no? Que se puede y posiblemente este sea el único ámbito donde la Semana Santa puede afrontarse de una manera absolutamente contemporánea, porque a mí lo que siempre me ha chocado, ¿no? Es decir, la Semana Santa siempre ha tirado de la contemporaneidad, es decir, siempre ha llevado el carro, históricamente desde que se creó con el gótico, después con el Renacimiento, después con el barroco y ahí se paró. Entonces, ¿cómo es posible que la vida haya continuado y la Semana Santa no haya seguido tirando del carro? Se ha quedado atrás. Entonces, claro, posiblemente lo único que nos quede ahora mismo, la única ventana, sea la cartelería, ¿no? Y en este caso, lo de Julia Santaolalla, bueno, pues que es lo que estamos hablando, una economización de recursos, es el presentar objetos sin que estén, por ejemplo, la Virgen... Como si fuera una bruma, es como si tuviera una bruma. Exactamente. Si miras otras obras de Julia, también está muy presente en su obra. Sí, es maravilloso que haya podido trasladar todo lo que es su trabajo habitual al mundo cofrade, ¿no? Que claro, costó mucho trabajo el convencerla, ¿no? Porque claro, no es su ámbito, no es su mundo. Pero yo creo que era lo maravilloso de esto, ¿no? Ver cómo una persona que es ajena a este campo puede afrontar desde otra mirada el campo cofrade, ¿no? Y lo que hablaba, cómo están las velas presentes que estén presentes sin que estén presentes, porque la Virgen está totalmente amarillenta de la luz de las velas. Podemos intuir. Eso nos lleva también a hacer el clic con la reflexión intelectual por parte del espectador. Es decir, cuando analiza una obra es cuando a ti intelectualmente te empieza a satisfacer también. Eso te iba a preguntar, José Luis, ¿falta formación para que lleguemos a aceptar este tipo de nuevas propuestas artísticas en cuanto a la Semana Santa? Sí, porque por desgracia no sabemos ver, no nos enseñan a ver. En la escuela nos enseñan muchísimo a leer, pero no nos enseñan nunca a ver, y eso es una pena. Antiguamente, cuando la inmensa mayoría de la población era analfabeta, te hablo pues de la época del Renacimiento, barroco y demás, la gente no sabía leer, pero sí sabía mirar. Entonces, cuando sabían identificar un santo por la iconografía, si llevaba una iglesia en la mano, sabía que era un padre de la iglesia, ¿sabe? Todo eso se ha perdido hoy, porque como sabemos leer, hemos desaprendido a mirar. Entonces, en esa, digamos, dificultad de saber mirar, tenemos grandes dificultades a la hora de saber analizar una imagen. Eso ya lo decía Ortega y Gasset, creo que te lo comenté en la obra tuya, cuando escribí un post, cuando tú hiciste tu cartel, que la gente no se reconoce en la obra. Eso lo hacía Ortega hace más de 100 años en la revelación de las masas. Pero mi pregunta, ahondando también en el aspecto de las mujeres pintoras, ¿por qué hay tantas pocas mujeres pintoras en el ámbito religioso o cofrade, si yo creo que el 90% de las que están en Bellas Artes son mujeres? Arden las redes. Exactamente. Sí. Esa pregunta no te la sé contestar. No, es que no tengo ni idea. Porque es verdad que las facultades están llenas de Están copadas de mujeres. Sí, pero también, no sé si es que cuando acaban la facultad se pierden. Yo, por ejemplo, tuve una chica en mi estudio que comenzó siendo becaria
y la verdad que me encantaba lo que hacía. Es decir, aparte de lo que hacíamos en el estudio, de los trabajos y demás, yo veía lo que ella hacía en casa, ¿no? Y me encantaba. Y yo le decía, esto nunca lo dejes. Pero sin embargo, decía que estaba desanimada, que quería prepararse oposiciones y demás. Y claro, yo le decía, pero no la abandones. Y digo, y entiende una cosa, si suspendes esas oposiciones, entiende que la vida tiene otra cosa preparada para ti. ¿Sabes? Que a mí también me ha pasado. Yo también. ¿Qué pasó al final? No lo sé, no le he preguntado todavía qué ha pasado. Pero me gustaría que la gente cuando salga de la facultad. Necesitamos saberlo, ¿eh? Ya no hemos quedado con eso. Claro, dentro. sean capaces de afrontar esta carrera. Es complicada, es muy difícil, ya sabemos que es sumamente complicado, pero no es imposible. Yo me he pasado toda mi vida la gente diciéndome a mí que jamás podría vivir del arte. Y fíjate, y hoy, gracias a Dios, estoy viviendo de esto. Entonces, claro, es solamente poner ahínco, jamás rendirte, tener también un pensamiento autocrítico sobre tu trabajo. No, esto no puede ser autocomplaciente y decir yo soy el amo del mundo y si fracaso es porque el mundo no me entiende, ¿no? Posiblemente haya que mirarse un poco y ver que estás fallando en algo, ¿no? Pues entonces corregirlo. ¿Es necesario salir fuera o que te digan desde fuera, oye, que eres muy bueno, para que realmente nos hagan caso un poquito más aquí? Bueno, eso siempre pasa. No, pero yo creo que en todos lados, ¿eh? Porque yo estaba hace un par de meses en Brasil, que estábamos exponiendo allí, y claro, y me lo decían, que ellos también sentían la necesidad de los artistas brasileños salir a Europa, por ejemplo, triunfar en Europa, y entonces cuando se le considera, yo creo que eso es a nivel mundial, no solamente es una cosa... La pintura es lo más difícil dentro de las artes para triunfar. Hemos tenido aquí a bordadores, a imagineros. ¿Es lo más complicado? Yo creo que no. O sea, todo tiene, la arquitectura tiene su complicación, la escultura también, la pintura también. Es verdad que los artistas trabajamos en espacios, o sea, los pintores, trabajamos en espacios bidimensionales, provocamos una ilusión. El artista escultor ya trabaja en las 3D, es decir, está trabajando en una imagen que tú puedes rodear por completo. Pero la pintura hoy tiene tantísimas aristas, ¿sabes? Desde todos sus puntos de vista, es decir, el formal, el intelectual, que claro, que mirarlo solamente desde un punto de vista técnico, no sé, como que no tiene sentido. Volviendo un poco a lo que has dicho de aprender a mirar, en las redes quizá no sea, hay cartelistas, pero también estoy hablando de Pepe, de Soy Lázaro, que está haciendo una depuración de la fotografía, que hay quien no entiende. He puesto Pepe porque sé que Pepe no se molesta si lo pongo, pero tenemos otros sitios donde también están haciendo una serie de fotografías en plan cartel, o incluso que esa depuración los más acérrimos cofrades pues no lo ven. ¿Crees que si ellos no se preguntan qué es lo que están viendo, tendría que desarrollarse la obra? De alguna manera, que alguien te lo explicara para que aprendamos a ver. Lo que pasa es que es complicado, si es un cartel lo tienes que explicar. Sí. Ya, no, pero o sea, yo sí a lo mejor sí me empiezo a preguntar por qué son las cosas. No entienda, ¿Cómo explicamos el cartel de Manuela, por ejemplo, de Osuna? Claro, porque tuve la suerte de que Diego lo explicó. Exacto. Bueno, lo explicó ella. Sí, Bueno, pero a mí me llegó por Diego. Pero alguien me enseñó lo que estaba viendo. Eso es lo que yo digo. ¿No hay alguna manera de que alguien nos explique para los torpes? También pasó tú con tu cartel de Semana Santa. Sí, claro. Mucha gente lo entendió y otra gente dijo, ¿esto qué es? Pero él sí lo explicó. Sí. Claro, la explicación siempre es una labor didáctica. Es decir, esto sería alguien que se dedicase, igual que existe esa página de carteles horribilis, ¿no? Pues podría haber una página didáctica que se dedicase a ese tipo de cosas, a desmembrar. Pero realmente los carteles solamente tienes que mirarlo un poco. Es que estamos tan acostumbrados a verlo todo a golpe de clic. Que no somos capaces de imaginar qué es lo que estamos viendo. Claro, no, la gente no se detiene a mirar. Si lo mirase, o sea, si te tuviese un minuto a mirar, porque es que claro, lo que tenemos en esta sociedad, todo rápido, tiene que ser todo rápido. Y el arte es todo lo contrario, es todo lento, porque tienes que mirar una imagen, pararte, analizar, ver, mira, estoy descubriendo que el eje es central. Ya sabemos que el nazareno está justo en el centro, ¿no? Mira, ha utilizado estos colores y tal. El color puede hacer alusión a algo. Es decir, es el cartel mismo o la pintura nos va haciendo a nosotros
preguntas que tenemos que ir respondiendo. Pero eso conlleva un tiempo. Pero lo queremos analizar todo al segundo. Entonces, claro, la Por cierto, gente... eso que trae ahí, ¿qué? Lo de menudo tinglado, esto es maravilloso. Esto ya lo presentamos. Pero Sí. vamos, tú quieres volver a enseñarlo. ¿Lo has rellenado o no lo has rellenado? Este no. Vamos a no hacer este spoiler. no. Sale, vamos a decir que sale, pero no vamos a decir dónde. Ah, vale. Es verdad. Sí, se ven en muchos Yo sitios es que no malos. lo he hecho todo. Yo es que no lo he hecho todo. Es que- De hecho, se lo di a mi sobrina. Cuando salió el año pasado me hizo tanta ilusión, de verdad, que este año no me lo Es que lo pierdo. encuentro súper divertido. Es muy divertido. Debería haber, pero todos los meses. Ahí dejo la Sí. idea. Por lo menos Ahí lo tienes claro. por lo menos aunque sea tipo aplicación. Sí, José, sí, ¿tú sí. haces de cicerone en Semana Santa? O sea, ¿viene gente de fuera a la que tú le enseñas las cofradías y tal? Claro, sí, sí. Bueno, de hecho, viene ahora esta Semana Santa un coreógrafo de Broadway que se llama Luis Villabón con su pareja y vienen desde Nueva York a Málaga. Él fue coreógrafo de A Cruise Line en el Teatro del Soho y le vamos a enseñar la Semana Santa y demás. Y vienen más amigos, o sea, gente de Valencia y demás. Y si le tuvieses que enseñar, no te digo una, 3 cosas, que tú digas, estas 3 cosas no te las puedes A ver, perder. una está clara. A ver si me equivoco. Hombre, inspiración Hombre, por favor. es obvio. Posiblemente también el cautivo, ¿no? Porque es súper representativo. Y después, no sé, algo como Monte Calvario, quizás, ¿no? Hombre, está- Delicadeza. Me está alegrando la noche. Claro. Y como- Me ha dado es 3 de decir, 3. Casi. Y como artista, desde el punto de vista del arte, ¿qué Sí. 3 cosas son las que te dices, con estas 3 podemos identificar lo que es la Semana Santa de Málaga o son las que yo me quedo por diferentes razones? Mira, yo siempre tengo al Cristo de la Aspiración, pero porque es mi primer recuerdo cofrade. O sea, por eso pertenezco a la cofradía, porque recuerdo la primera impresión que tuve, el primer recuerdo que tengo de niño fue en la Plaza Uncibay, doblando ya el Cristo, no, era la Virgen de los Dolores, con esas cabezas de varales que para un niño tan pequeñito encontrarse con ese monumento es como que se te viene una ola encima, ¿no? Y sobre todo la solemnidad del Cristo cuando venía con los tambores roncos que no entendía nada porque había escuchado tanto jaleo, ¿no? Antes y ahora de repente hay un silencio sepulcral, ¿no? Entonces me quedo con eso y después también me encantan muchísimo, por ejemplo, las obras de Ortega Bru. Es que Descendimiento, por ejemplo, o Pasión me parece de verdad una verdadera pasada. José Luis, ¿en qué estás enfrascado actualmente? Pues nada, afrontando cosas, trabajos que tengo pendientes y al mismo tiempo pues ejercitando cosas nuevas, investigando sobre nuevas cosas que quiero hacer y demás y ver cómo la puedo afrontar. Del ámbito cofrade te jubilaste, entre comillas, Por la puerta grande. por la puerta grande. ¿Volveremos a pasar un tiempo a ver algo tuyo en alguna cofradía o no? Posiblemente sí. Uy. Posiblemente sí. O sea, que Hombre. eso suena de que ya han hablado Pero- y todo. No, te juro de verdad que no. No, únicamente que, hombre, no se puede cerrar la puerta para siempre, ¿sabes? Seguro que dentro de un tiempo me gustaría hacer algo, por supuesto. ¿Y cómo has visto la cartelería de este año, en general? Hombre, pues... ¿Más de lo mismo? sí. ¿Mucho pop? Claro, yo con el pop tengo un enfrentamiento personal, porque es que para empezar no me parece nada contemporáneo, el pop está súper trillado, súper manío, pasó con la muerte de Warhol en los 80 y demás, y no veo nada que aporte, es decir, no veo nada contemporáneo en el pop. Entonces, cuando yo veo cartelería pop, veo, por desgracia, esto es una cuestión mía personal, Sí. pero veo claramente el truco. Es meter una imagen en Photoshop, posterizarla al 2 o al 3 y ya tienes las capas y entonces ya está hecho. Entonces no veo un trabajo reflexivo, pero sí que he visto carteles muy interesantes este año, por ejemplo, Expiración. El cartel de Expiración me ha ¿De parecido flores? muy bueno, sí, muy bueno, ese cartel. También he visto uno de Humildad y Paciencia, puede ser, con el Cristo en turquesa y demás, muy Sí, interesante. de un artista jerezano. De Jerez. Sí. Y el de Julio Santolaya, me encanta. Estos 3 carteles me han gustado Es muchísimo. curioso lo de estudiantes, cómo Venga ahí. ellos
son outsiders en este sentido del mundo del arte cofrade. ¿No? Aquí me decía el otro día en redes que también hay gente que dice cosas buenas. Es que esta gente son otro rollo. Exactamente. Ellos ellos quieren tener arte contemporáneo indicado en el mundo cofrade y le da exactamente igual lo que le diga la gente. Bueno, eso es lo que yo valoro de la cofradía, porque Por ha sido supuesto. valiente desde Yo me descubro el sombrero, nunca que mejor desde dicho. el principio decían que ellos han seguido, Claro, han siguen ido una cambiando y han seguido. Exacto. Y cada presentación, cada año, nunca ni siquiera se parece a la anterior. O sea, es que dicen, no van a ir por aquí. No, te saltan con otra cosa. ¿Os piden recomendaciones a los que ya habéis pasado por allí? Sí, mira, de hecho yo, desde que hice mi cartel en Estudiantes, digamos la cofradía, de la cual también soy hermano, me pide asesoramiento sobre a qué artistas deberíamos de traer, ¿no? O sea, que cosas como Fede y tal son culpa tuya, ¿no? Sí, un poco. Yo, digamos, actúo como asesor, ¿no? Por cierto, un saludo que está en México. Sí, no puede estar esta Semana Santa. Sí. Tú hablando allí con él. Pues sí, la cofradía me pregunta sobre qué artistas traería y yo, claro, desde hace muchos años la cofradía, desde, por ejemplo, con Pablo Alonso de Reims, que hizo un cartel, claro, yo me quedé alucinado porque yo pensaba que jamás haría nada para la Semana Santa porque era artista contemporáneo y yo no pegaba aquí ni con cola, ¿no? Pero sin embargo apareció allí Pablo Alonso Reims y ahí se nos abrió una ventanita, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya después vino el cartel de Oyarzábal, que para mí es el cartel Pepe, de los buenísimo. carteles. Sí, por si no se acuerdan de él, es el de la corona de espinas, que está como sobresaliendo, como una especie de látex o algo así. Es que ese es el tema, cómo se te puede decir tanto con tan poco. Es que es brutal. Cuéntame una película con 2 palabras. Es esto, es el empuje, ¿no? y la forma. Ya está, no necesitas más. Yo tuve la suerte de tener a Pepe de profesor en la facultad de fotografía. Pues eso es maravilloso. Y a partir de ahí, claro, la cofradía me dijo, oye, José Luis, ¿a quién traerías? Y entonces yo siempre he apostado por artistas contemporáneos. Al principio era, por ejemplo, con Federico y con Pablo, pensaba en que estos artistas que yo trajese tenía que tener un vínculo con la Semana Santa, ¿no? Lo que pasa es que esto se nos agota, esto no puede ser perennemente, entonces claro, ahí se nos agota el campo. Y sin embargo, con Julia Santaolalla yo era un artista que seguía desde hace años, ¿no? Y que de hecho ni siquiera conocía. Me puse en contacto con ella a través de las redes y tal, y bueno, ya después Pablo me pudo pasar el teléfono de ella, que la conocía personalmente, y nada, y la pudimos convencer y aquí está. Pero son sobre todo artistas contemporáneos, prácticamente en emergencia, pero en una emergencia ya con un nivel top, porque hay que recordar, por ejemplo, Julia Santaolalla trabaja con la Galería T20 de Valencia, de Murcia, y ahora ha fichado por F2, Antiguas Fúcares de Madrid. Acaba de inaugurar también en Arco. Es decir, son artistas que están en primera línea a nivel nacional. Pablo exactamente igual. Federico Miró está también de F2, o sea, son compañeros ahora de galería. Es decir, es una línea artística contemporánea, pero con un larguísimo recorrido y que sobre todo es una colección coherente, como coleccionan los coleccionistas. Es decir, vamos a ir a por artistas que estén en una misma línea en el halo contemporáneo. O sea que el día que haga Estudiantes una exposición será una exposición coherente, con claro, una línea. Con una editorial, diríamos periodísticamente con una línea editorial. Claro, es que es una exposición que puede tener cualquier museo del mundo y eso no lo puede decir cualquiera. Pues José Luis, se nos ha acabado el tiempo, pero ¿Ya? es que se nos ha pasado ya. Sí. Es que estamos haciendo un poco trampa. Son 27 minutos, que la conversación sea fluida y después te decimos, pero en Semana Santa te vienes con nosotros también. Vale. Sí. Que vaya todo muy bien, que disfrutes muchísimo de la Semana Santa, que te veamos pintando mucho. Te veremos en Semana Santa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y después volvemos. Seguimos con el tema de la pintura porque somos unos cansinos. Hoy hemos decidido que el arte llenaba la mesa de principio a fin. Nos vemos ahora. Esta es la sección que más nos gusta. Miren ustedes, es que no son de juguete, es que son de verdad. Es que después nos pegamos una merienda cena. Divina. ¿Quieren ustedes saber cómo las hacen? Pues nos vamos a ir hasta Patelín, para allá, nos vamos a ir hasta Patelín, que nos van a explicar cómo hacen las torrijas.
Pues aquí lo que estamos viendo es el corte de la torrija. Se hacen barras de bollería, que ahora la porcionamos. Estas son las torrijas pequeñitas que hacemos. Van rellenas de crema pastelera. Estamos sumergiéndola en leche con canela y azúcar. Se fusiona en la leche y la canela para que tenga ese sabor tan característico de la Semana Santa, como en la torrija o en el arroz con leche también. También se suele hacer en las casas por Semana Santa. Y ahora lo que hacemos es mojarla en el huevo, lo que es en la zona del corte, para que cuando entre en el aceite ese huevo evite que absorba demasiado aceite. Ahora, bueno, la vamos a freír. Pues ahora lo que vamos es a bañarlas en miel. Le damos un buen baño de miel, estas serían las de miel. Y las de azúcar pues se emborrizan con azúcar, no tienen más. Vamos a hacer un recurso más. Ahora lo que vamos a hacer es un estilo propio en patelín, que le damos un toquecito de azúcar y canela en los cantos para reforzar un poquito ese toque de la canela con la miel. Calentita. Pues se nos ha quedado ganas de más torrijas. Aparte de las de miel, las de azúcar. Yo... No, ahora no. Miel. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos esta noche a otro pintor y a un amigo que siempre nos acompaña, cofrade, y que suele estar bastante puesto en temas de arte. A mí me hace especial ilusión presentar a José Martín España, porque además nosotros estábamos intentando traerlo como hace 3 o 4 años, pero después cuando lo conoces te das cuenta que es que sus tiempos no son los tuyos. Buenas noches, José. Muy buenas noches. Así. Pero es verdad, es que él tiene, es lo que decía antes Puche, la pintura es lenta y nosotros, la sociedad, vamos buscando las cosas de forma rápida. Enrique Bravo, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya has hecho todo el guión de lo que quieres hablar? Ya hay algunas notas, ya sabes. Esto es uso y costumbre. José, 3 carteles para esta Semana Santa. ¿Te queda el último? Me queda el último, que es Crucifixión, este fin de Crucifixión, semana. y se presenta este sábado. Así que bueno, ha sido una carrera de fondo, pero también algo tremendamente emotivo y muy agradable, un proceso muy agradable, muy interesante de mucho color y de, bueno, pues dentro de mi misma línea y mis mismos intereses, pues buscar un poquito de disfrute y bueno, sobre todo pues intentar hacer algo, dar un pasito más siempre, ¿no? ¿Esto ya te sitúa en una visión como más para... ¿Crees que con este año has pegado un salto? Pues mira, no estoy seguro si he pegado un salto en lo que a técnica se refiere, puesto que sigo teniendo una línea muy marcada en un cartel como muy clásico, muy los carteles de hace 100 años, con un procedimiento además que sigue siendo el mismo prácticamente desde que empecé a hacer carteles en el año 11. El procedimiento es pintura al agua, sobre tabla y demás. Bueno, más que un salto, yo creo que al final lo que hago es que me mantengo, ¿no? dentro de que sigo teniendo producción y sobre todo pues sigo trabajando, sigo vivo. Sigues vivo. Enrique, ¿cómo estás viendo la cartelería de este año? Deja ya de escribir el guión, por favor. Bueno, pues siempre además es recurrente, digo, este debate que lo hemos tenido en otras cuaresmas,
Este año me está pareciendo interesante. Fíjate que yo llevaba algunos años viendo excesivo repetición de fórmulas o a lo mejor cosas que se quedaban algo quizás ya manía y sobre todo digo en un panorama más regional, donde yo creo que de cariz andaluz he visto cosas que me interesan y sobre todo incluso en los oficiales algún riesgo en alguna cosa que me ha parecido de interés. Por lo tanto, ¿En qué te refieres a oficiales de Málaga? no, digo oficial oficiales de las Málaga o provincias, de la o por lo menos provincia? vamos a decir, de las capitales o ciudades de más, con Semanas Santas más adquiridas, yo creo que se ven algunas cuestiones. Y después, bueno, tónicas generales de hermandades que siempre yo creo que perseguimos o seguimos porque nos presentan siempre cosas o esperamos a ver qué van a hacer, ¿no? Cada uno de los años, que yo creo que son las que marcan una cierta línea a lo mejor de más contemporaneidad o de más innovación, que sabes que yo siempre defiendo, ¿no? Ese revulsivo que el cartel también tiene que aportar cosas también en su tiempo, ¿no? Y yo siempre decimos, ¿no? Hermandades como Estudiantes o El Amor, que siempre van buscando, intentando incorporar incluso a artistas que no tengan por qué estar dentro de la órbita cofrade. Yo creo que eso es interesante. Sí, esa es la ¿no? línea que llevábamos en el programa de hoy y la que llevaba Luis. ¿Qué te José parece Luis. el cartel de Julia, por ejemplo? El de Julia Santaolalla. Pues me parece sobre todo pertinente la trayectoria que yo creo que marcan los estudiantes. Yo creo que eso es lo más positivo de esto, ¿no? Como que los artistas que van sumando esa nómina, pues yo creo que aquí hay casi una genealogía de la cofradía de estudiantes que marca pues como una vanguardia en la manera de aproximarse al cartel de una óptica contemporánea desde ahora, ¿no? O, por ejemplo, en el caso con Pucha igual, ¿no? Digo que otro de esos artistas que no viniendo explícito, siendo un gran cofrade, y además que nos tenemos mucho afecto, se incorpora, digamos, en una segunda revisión, en el sentido que no su obra... Muy capillita. Sí, además no profundamente capillita y además un gran músico también de muchísimos años. Sí, y sí. era una sorpresa, digamos, porque quizá era un artista que estaba en otra órbita. Y yo creo que es muy interesante hermandades que reivindican el valor de en este caso de los pintores o de los cartelistas o artistas plásticos que pueden a lo mejor aportar unas lecturas, unas miradas muy interesantes. Yo creo que ha habido en esa línea grandes hallazgos y por eso el de estudiante a mí me ha parecido que es de interés. José, dices que en cuanto a técnica no has innovado. ¿Te apetecería soltarte un poquito más y decir, esta es mi trayectoria? Pero porque también estabas trabajando con el tema de collage y tal. Efectivamente, sí. De hecho, podría perfectamente trabajar todo lo que es el tema del papel recortado, del collage y demás. Podría introducirlo perfectamente en el cartel. De hecho, ya lo hice en el cartel del Amor, que creo que está en pantalla ahora mismo. En el cartel del Amor y la Caridad hace unos años. Lo que pasa es que se solapan varios asuntos y uno de ellos es el formato, que intento que sean formatos bastante más grandes a lo que suelo trabajar en el collage, por lo cual me da quizá un poco de miedo cómo puede responder la obra a lo largo después del tiempo, ¿no? El tema de que, bueno, pues al final son papeles que recorto, que le meto quizá pestañitas o cosas para levantarlo y que no sé cómo pueden responder. Eso es un factor. El otro factor es el factor tiempo, que bueno, pues realmente, siendo honestos, pues se trabaja, o al menos trabajo un cartel con pintura, con pincel puramente, de una forma mucho más fluida que un trabajo de papel en el que sí que tengo que sentarme muchísimo más tiempo, plantear la obra, porque eso al final tienes que quitar, poner la pieza, ver cómo responden los distintos papeles, porque al final los papeles llevan su propio color. Es decir, que se juntan varias cositas y sobre todo en un año en el que, pues gracias a Dios y gracias a las hermandades que han contado con mi trabajo, pues tengo como varios trabajos, todos para un mismo tiempo, pues se me hace quizá un poquito más tedioso introducir todo el tema del papel, que después seguramente no, lo veo después cuando fotografío cualquier obra de papel y la subo a redes sociales, que responde muy bien la obra al formato digital, por el tema de que los colores son muy planos, los contrastes cuando le meto el foco te hacen que la obra pues al final tenga un comportamiento muy distinto a lo que es la obra original o física en su marco. A tu pregunta, podría con un poquito de margen de tiempo tirar por el papel y explotar un poquito más esa parte.
sí que es José, cierto. ¿qué tiene el agua de Vélez Málaga que hay tantos artistas ahí imbricados? Es decir, estás tú, está Ignacio Rangel de Arias, está el maestro Evaristo Guerra, Israel Cornejo. ¿Qué es lo que tiene Vélez? Me estás haciendo una pregunta que me pone muy blandito. Me habla de mi Vélez, de mi alma y me pongo eso, muy nervioso. Sí. Mira, yo no sé qué tendrá Vélez, cierto, me han nombrado una serie de personas actuales, Sí. pero si te pones a tirar de historia, son muchos los nombres de personas pues, que lamentablemente ya por edad fallecieron. También podríamos estar hablando del grandísimo Francisco Hernández, ¿no? También, exacto. Entonces, Cartelista de la Semana Santa de Málaga también, del año 93, si no estoy equivocado. pues Sí. no sabría, pero bueno, o el propio Eugenio Chicano, que aunque él ha estado residiendo en Málaga, pues yo diría que prácticamente toda su vida, por temas de familia, él con muy pocos años ya estaba pintando los carteles de la Semana Santa de Vélez Málaga, o hablo de los años 50, si no recuerdo mal. No sé qué tendrá. Vélez al final pues tiene esa formita así como de valle que te junta lo mejor del Levante que te va entrando con el viento de arriba, como dice mi abuela, el viento de arriba que te viene del boquete de Zafarraya y de la brisita de Torrederma. No sé lo que tiene, es cierto que bueno, pues yo creo que es una ciudad muy agradable en cuanto al sitio en el que está, en cuanto a la cercanía con la ciudad y demás. Bueno, pues no sé si no tiene nada que ver con que haya muchos artistas, pero en el caso de que tú quisieras poner ahí tu estudio, pues tiene la tranquilidad de un pueblo, entre comillas, la cercanía con la capital para comprar tus materiales, así que, no sé. Se ha puesto blandito. Sí, me he puesto Definitivamente. blandito. la patata. Se ha Me he puesto patata. muy blandito. Pero sí que es cierto y que es un grandísimo orgullo de veleño, como decimos muchas veces, orgullo de malagueño, orgullo de veleño que haya pues tantos nombres, ¿no? Allí. Yo os iba a plantear una pregunta para la mesa. ¿Creéis que hacen falta espacios museísticos o sitios donde exponer todo lo que se produce durante la Semana Santa y así complementar un poco a la Cuaresma? Porque hemos visto este año cómo hemos crecido en Vía Crucis, cómo tenemos los cultos, pero a lo mejor todo ese tipo de exposición de toda la cartelería, que en un momento dado estoy soñando, poner todos los carteles de Semana Santa de ese año juntos, no sé, una cosa así, una muestra, o por lo menos de años anteriores. El sitio lo tenemos. Bueno. Pues mira, me parece muy interesante incluso que lo comentes y venía de hecho pensando un poco pues, en el devenir del cartel como elemento en su utilidad real en la actualidad y en qué otras formas podrían las hermandades, como grandes mecenas que son de los artistas actuales, cómo podrían explotarnos, por así decirlo, ¿no? En el buen sentido. Y me parece una opción muy interesante, puesto que después las obras, pues la gran mayoría se quedan en las casas de hermandad, las obras originales, y al final lo que ve el gran público es una imagen en sus teléfonos móviles, en las redes sociales o en los distintos comercios. No sé si vamos a entrar en ese tema, el tema del valor del cartel como elemento publicitario. Yo creo que quizás se queda un poquito obsoleto y sería objeto de comentario, pero entonces sí que me parece muy interesante esas otras vías de formas de dar a conocer a artistas o algo así en torno a las hermandades. Ese tema de hacer una exposición con todas las obras que se han presentado ese año me parecería una opción interesantísima. Quizá podría ser un poco compleja a la hora de mezclar tantos estilos en un solo espacio, pero también existen otras muchas opciones que las hermandades podrían explotar, como pues, por ejemplo, pues en vez de coger a un artista para que te haga un cartel, darle la oportunidad a esa persona a que haga una muestra de su obra, como se hacen las muestras de distintos artistas en los museos, en las distintas fundaciones y demás, que te haga una muestra. Estás cumpliendo esa labor de mecenazgo, esa labor para con el arte y la cultura y además estás generando una gran cantidad de obra, ¿no?
Enrique, ¿qué estás haciendo? Hoy viene revoltoso, ¿eh? Tomando nota. Bueno, pues, ¿Qué te parece lo de la muestra? Estaba haciendo apuntes de cosas que además José y yo hemos discutido muchas veces. Quiero decir, yo me sumo a la reflexión en el sentido, el cartel tiene una vocación publicitaria que sabéis que yo además he reivindicado y reivindico siempre por la capacidad de anuncio que debe de tener. Es cierto que durante un tiempo pierde como su función, digo, y sobre todo años atrás pierde su función. Quizás la entrada de redes sociales, que parecía que en algunas cosas podía distorsionarnos esta narrativa de la Cuaresma, ahora de pronto da un escaparate con muchísima visibilidad y todos estos carteles empiezan a circular en otra velocidad. Sí, porque es cierto que durante un periodo hemos tenido mucha menos presencia de carteles en las calles, porque ha ido a menos, digamos, el cartel de escaparate, que es su vocación, el cartel, es decir, cada vez quedan menos comercios locales, voy a hablar claramente de la capital, que quizás es lo que nos atañe por conocimiento, es decir, hay menos comercio tradicional, hay menos espacio donde se pongan esos carteles, y empieza a ser difícil. Yo, además, tenemos el estudio en el centro y yo en fechas ya de plena Cuaresma que estamos, no estoy viendo carteles en las cafeterías, en los bares, los veo pero a cuentagotas, ¿no? Entonces parece que las redes sociales han asumido otra vocación y eso abre yo creo que una reflexión interesante, que determinados formatos o cuestiones que era complicada que funcionen en un escaparate, es decir, con un tamaño, con un tipo de tipografía, con unas dimensiones que se buscaba y que eso otrora hemos reivindicado, oye, el formato, la necesidad de la verticalidad, la presencia de la tipografía, algo que yo siempre insisto y sabéis que soy el pesado de las tipos. Es decir, un cartel sin tipo no es cartel. Es que escucho mucho eso de yo soy un gran estudioso de la tipografía y hay gente que dice, pues no lo parece. Claro. Sí. Entonces por eso digo, y eso, pero ahora es verdad que en la narrativa digital o en la capacidad que tenemos desde el teléfono móvil, porque quizás sea el medio donde todos consultamos más y donde y la Cuaresma tiene una Cuaresma digital aquí en el teléfono, donde estamos al tanto de los estrenos, de las novedades, de las presentaciones de las hermandades, la capacidad que tenemos de conectarnos en streaming a 14.000 actos que las cofradías hacen y que muchas ya sabemos que retransmiten, que tenemos conexiones también desde la pandemia, la capacidad de tener webcam en muchos sitios. Eso yo creo que ha abierto una nueva manera de reflexionar de qué tiene que ser un cartel. Y eso del grito en la pared, a lo mejor eso ya empieza a poder distorsionarse, o mejor dicho, reinventarse y no tener por qué ir a la propuesta plástica. Y ahora se convierte en el grito de Twitter. Sí, bueno, para lo bueno y para lo malo. El otro día es que leía un poco ese tipo de reflexiones, creo que era nuestro ya amigo del alma, Diego Toledo, que hacía un poco esa reflexión, creo que era con el cartel que ha hecho Antonio Jaén para el Cachorro en Sevilla, creo que es, me parece. Y que reflexionaba sobre ese asunto, sobre si realmente los carteles tienen esa utilidad publicitaria o bien son ya unos objetos que pueden utilizar las propias cofradías más orientados hacia el merchandising y otro tipo de formatos que no son propiamente el cartel, porque como bien dices, cartel cada vez vemos menos en la calle, dices en la cafetería, pegados ya en un muro, ya prácticamente ni te encuentras ninguno cuando sería su hábitat natural, pero sí que a lo mejor el cartel orientado hacia otro tipo de formatos, como pueden ser, pues eso, no sé si incluso merchandising de la propia cofradía o utilizarlo como objetos que puedas introducir en otro tipo de elementos Vertativo, por ejemplo, tienes taza, por ejemplo, con obra de Puche. No sé si eso es merchandising. Eso es merchandising. No, pero también yo, sobre todo, veo dos lecturas interesantes y además saco este tema porque es curioso cómo situaciones más tradicionales de los artistas que tenían difícil encaje en un cartel empiezan a cobrar sentido. Me voy a una cosa que yo creo inmediata y que pudo suponer algo de revolución, aunque no deja de estar basado en la concepción del arte, que fue el cartel, por ejemplo, de Sarmiento del año pasado para Huelva, ¿no? Es decir, esa tridimensionalidad, que es decir, eso hace 10 años no hubiera funcionado tan bien porque solamente hubiera habido una contemplación en un escaparate y por lo tanto la tridimensionalidad, el volumen, la capacidad escultórica de ese cartel se pierde. ¿Cómo percibimos la calidad espacial o escultórica de ese cartel? Porque el teléfono nos permite ver otras cuestiones. El proceso, el vídeo, una galería de fotos con 5 o 6 imágenes que te permite de pronto comprender la obra como una cosa completa, integral, que en una visión bidimensional de un cartel pegado en una cafetería se distorsionaría. Entonces, por un lado es curioso que obras con otras dimensiones, en el caso de José,
Con las piezas de Martín España igual, es decir, y eso ha sido discutido, y además recuerdo alguna conversación con algún cofrade también, esa superposición de los papeles, la capacidad de esta papiroflexia infinita que se está viendo además en pantalla ahora mismo, eso solamente en un cartel impreso, y además eso lo puede contar José ahora, la gran dificultad de estos carteles ahora de la impresión. Yo además también recordar el del amor y de la caridad del 19, que tuve el gustazo de poder presentar, y ese era trasladarle al que estaba allí en la sede, digamos en el caso en el Palacio del Obispo, que estábamos allí reunidos, la complejidad dimensional que tenía el papel y la estratificación de la obra, que el propio cartel en papel, que aunque estaba muy bien reproducido, no daba toda esa calidad y sobre todo ese trabajo técnico. Entonces, la complementariedad de lo digital, del mundo digital o audiovisual, permite que este tipo de trabajo, me atrevería a decir que hace unos años no merecería casi la pena ejecutarlos porque tienen una vida muy caduca. Ahora se convierten en una especie de experimentación. Por ejemplo, el cartel ese que hace referencia, creo que fue Álvaro. Nos quedan menos de 5 minutos. El hermano mayor del amor dice que se ha convertido como un poco en un icono, ese corazón que tú haces para el amor, y la propia cofradía lo toma para sí como icono para reproducirlo en otro tipo de cuestiones. En la peana, por ejemplo, de la catedral. ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, de hacer esa peana? Pues bueno, podríamos decir que fue la hermana del cartel. A partir del cartel, años después, cuando se proyecta el tema de las peanas, digo, ¿qué elemento puedo coger que sea identificativo de la hermandad, que además te dé un soporte para esas imágenes, que no se coma las imágenes y que tampoco tenía interés ni intención de hacer una cosa con una lectura muy compleja, porque ya de por sí la propia iconografía, el propio momento, ya tenía su rato de conversación. Entonces, vuelvo a coger ese elemento, es un elemento que funciona, es un elemento que se relaciona con la hermandad perfectamente y con todo lo que es la orden. ¿Estás diciendo que es como una imagen de marca? Es una imagen de marca y aparte también te está hablando de la propia historia de la hermandad, de su relación con la orden de los agustinos, etcétera. Y técnicamente pues era lo mismo, eran las mismas piezas que había que hay en el cartel, las mismas piezas son las que están proyectadas en un tamaño un poco más grande en la peana. Y ahí ya después también había una lectura, pues, cada uno de los corazones representa a uno de los hermanos, había un número concreto de corazones, es decir, que tenía su historia detrás. Y después también es eso, son piezas que incluso las piezas originales, que la hermandad pues de vez en cuando me pide que le haga una serie, pues son piezas que ellos regalan a sus hermanos por un año especial, o un hermano que por lo que sea, pues la hermandad tiene el gusto, pues yo qué sé, un aniversario de 50 años, de 25 años de hermano, no sé, lo que sea, y al final tiene un cachito un pedacito de la hermandad en su casa y además con una obra original. Nos quedan 3 minutos. Una pregunta rápida a los invitados. ¿Dónde vas a pasar la Semana Santa? Pues la Semana Santa la voy a pasar en la capital, por supuesto, y también en Vélez, Málaga. En la capital voy a estar muy poquitos días, después voy a estar metido en mi tinglao, porque en Vélez, Málaga sigue habiendo tinglao. Mi tinglao de la Cofradía del Pobre y la Esperanza, pues con mis hermanos, organizando y disfrutando de todos los previos a la procesión del Jueves Santo. Pues Juan Vega va a entregar ya mismo una cosa para el pobre. Una cosa maravillosa para el pobre. Que tú lo has visto, ¿no? No lo he visto, pero es Juan Vega, decir que... Enrique, ¿dónde vas a pasar la Semana Santa? Tú estás hoy como para coger la maleta e irte, pero al Caribe, vaya. Bueno, la pasaremos conjuntamente, aunque esté en los hermanos audiovisuales, pero estaremos seguramente en retransmisiones. Sí, pero después hay una cosa muy chula que es hacernos fotos y sí, bueno, y además que la gente, bueno, aprovechamos para decirlo, que además después... Que nos llevamos muy bien, que luego nos vemos en la calle y nos encontramos a la entrada y a la salida, y después solemos irnos después a encerrar las cuestiones varias. Yo quería decir una cosa por el resumen de autores. Sí, sobre todo destacar en el caso del trabajo de José, que además creo que había hecho un trabajo muy bonito de realización, porque se ha visto una producción de obra muy diversa, la complejidad muchas veces de la técnica que a veces se nos pasa, ¿no? Que también todo ese trabajo detrás técnica, la cierta coherencia tipográfica de apostar por esas revisiones de carteles muy tradicionales, pero siempre desde lo contemporáneo, que yo creo es marca de la casa, y pues yo vaticino que estamos en casilla de salida para el oficial, que esto siempre, tú Raquel lo preguntas siempre, que hay que pedir, pues todos estamos en la mesa de los pedir, ¿no? Y yo ya pido, que yo soy ¿no? fan de Martín. Por eso digo, yo pido, yo creo que estará en las quinielas para los próximos.
Muchísimas gracias, Martín. Ha sido la primera, pero no va a ser la última. Te aviso para que vayas haciendo agenda. Vale. Que te vaya muy bien este sábado con la presentación del cartel de Muchísimas Crucifixión. gracias. Enrique, te queremos. Yo lo sé yo también. Somos fans. Y aquí estoy con vosotros. Compañero Marmolejo, Muy buenas noches. Señor Moraleda, ve haciendo cuenta. A todos ustedes les esperamos el miércoles de la semana que viene y recuerden ya, el miércoles de la semana que viene empezamos ya a trabajar con los traslados jueves, viernes, sábado. Vamos, ya de aquí nos van a tener en la mesita con las torrijas cada 2 por 3. Con todo esto, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Adiós. Adiós.